Vaya conmigo al libro de los Jueces, porque estamos nosotros en nuestra serie. Para los chicos, para los jóvenes, para los adolescentes que están aquí con nosotros, ¿qué están aprendiendo ustedes? ¿Qué están aprendiendo los adolescentes? ¿Qué están aprendiendo, hermano? Chicos, ¿qué están aprendiendo en tu clase? Ok. Ajá. Y entonces ahí se dan cuenta que ustedes también tienen un llamado, ¿no es cierto? Les compartimos lo que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos en una serie basada en el capítulo 6 del libro de Jueces, que tiene que ver con ¿qué, estudiantes? Ajá. El llamado de Dios es un proceso y es una jornada. Y que nosotros necesitamos prepararnos y entender cuáles son los principios. No es cuestión de que, yo quiero servir. No, sí, ¿cómo hay? La semana pasada aprendimos 2 y se los queremos compartir, pero no yo, algunos de los estudiantes de la clase de los domingos. 2 principios aprendimos. Notamos, sí. No le pasa nada más a los adolescentes, ¿eh? Díganme un principio. 1, el primero. Presentar una ofrenda. Ajá, sí. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios llamó a Gedeón, le dijo, si de verdad tú me has llamado, si de verdad eres tú, espérame, voy a preparar una ¿qué? Y la ofrenda es ¿qué? Nosotros mismos. ¿Y esa ofrenda es qué? No, si ustedes me dicen, hermano, yo ahorita me voy corriendo ¿hasta dónde quieren que vaya corriendo? Hasta Mofesboro, no inventes, no llego. Hermanos. Ajá, pero debe de ser ¿qué? Ajá, pero hay algo importante. Aparte de eso, ya lo tienen, yo sé que ya lo tienen ahí. Vamos, santos, ayúdame. ¿Cómo? Ajá. Ajá. Correcta, me falta, casi están, pero si no logran encontrar el sentido de esto. Sí. Ajá, pero debe de ser que mi ofrenda, mi vida tiene que ser algo. ¿Algo qué? ¿Quién lo dijo? Escuchen. Aprendimos 2 principios. Cuando Dios te llama, cuando Dios llama a alguien, la actitud natural de un llamado de Dios es que tú te ofrezcas en sacrificio vivo para Él. Él no te va a obligar. No le dijo a Gedeón, ve y tráigame una ofrenda, sino que dijo Gedeón, si es que verdaderamente tú eres, Señor, espérame aquí, voy y preparo mi ofrenda. Y hablábamos y aprendíamos que ahora no son animalitos, ni dinero, ni cosas, sino que la ofrenda soy yo, un sacrificio vivo. No hay manera de servir a Dios si yo no entrego mi vida voluntariamente a Dios. Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. El apóstol Pablo dijo, mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Escuchen, esto es importante, porque si tú estás sirviendo al Señor y no voluntariamente no has rendido tu vida al Señor, es imposible. Porque alguien que se ofrece como ofrenda voluntaria ya no tiene voluntad propia. ¿Cuántos de los niños están aquí? ¿Cuántos de mis chicos están aquí de los jueves cuando se acuerdan lo que pasó cuando Dios le pidió a Abraham que ¿qué hiciera? ¿Dónde están? Están arriba mis chicos. Uy, con razón. Ok. Le dijo, entrégame a tu hijo. Hermano, no hay manera, por favor, si Dios te llama y si Dios te ha llamado, por favor, escucha esto. Este principio es muy importante. Si tú no entregas voluntariamente y tú no te rindes voluntariamente al Señor, escuche, es muy difícil servir a Dios. ¿Por qué razón? Porque si no, entonces yo voy a hacer mi voluntad.
Pero cuando yo me ofrezco, esto tiene que ser algo voluntario. Esto no te lo pide Dios, no te lo exige. Gedeón dijo, Dios no le dijo, ahora tráeme una ofrenda. Dijo, no, si tú me has llamado, espérame aquí, voy y preparo mi ofrenda. Y la Biblia dice que ahora ya no son animalitos, ahora ni siquiera es dinero, ahora es mi vida. Y si yo no estoy dispuesto a rendir mi vida y entregar mi vida, escuchen esto, entonces no se puede servir a Dios. Niños, jóvenes que están aquí, adolescentes que están aquí, este principio es muy importante, porque nosotros queremos ser cristianos y tener nuestra propia vida. No se puede. No sé dónde ocurrió esta idea de que yo tengo mi vida y tengo mi vida secular. ¿Han oído eso? Son dos vidas. O sea, yo con mi vida propia yo hago lo que yo quiero. No para alguien que sirve a Dios. Porque si tú has entendido el llamado de Dios, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora lo que yo vivo en esta carne, en este cuerpo, lo vivo para Él. Significa que ya no valgo, ya no me entrego, y ese es el punto. Porque queremos ser cristianos a medias. Queremos venir a la iglesia, está bueno, pero después de la iglesia vivir como yo quiero. Eso significa que todavía no hemos rendido nuestra vida completamente a Dios. Y más cuando servimos. Esto es voluntario. El segundo principio lo encontramos en el capítulo 6, verso 25. Y esto sí es algo que Dios exige. El primero, presentarme y yo entregar mi vida, es algo voluntario. Dios no me va a decir, dame tu vida. No. Es una cuestión voluntaria. Pero el verso 25, si lo leen conmigo, ¿ok? Aquí sí no es opcional. Aquí eso es algo que Dios demanda. ¿Ok? Jueces capítulo 6, verso 25. Solamente queremos compartir con ustedes lo que aprendimos la semana pasada y hoy lo que vamos a aprender juntos. ¿Ok? Verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Aquí no es de que, no, aquí le dijo Jehová. ¿Y qué fue lo que le dijo? Toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Lo que está diciendo aquí la palabra del Señor, lo que aprendimos la semana pasada, es que esto es algo que Dios exige. Escúchenme bien, chicos que están aquí. Esto es bien importante, porque Dios está diciendo que cuando Dios llama, el principio es que tienes que derribar toda idolatría. Dios no comparte su gloria con nadie. Amén. Entonces yo tengo que entender, ¿sí? ¿Qué es idolatría? Todo lo que ocupa el lugar que le pertenece a Dios en tu vida. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? ¿Ok? Si primero yo no rindo mi vida completamente al Señor, es como decir, imagínense alguien que se ofrece para trabajar con alguien, pero le dice, pero yo puedo, pero no cuente conmigo cualquier rato, porque en cualquier rato yo tengo mis propias cosas. Alguien, vamos a trabajar, no puedo a esta hora. ¿Cómo se sentirían ustedes contratando a alguien así? Que usted lo contrate y le pone sus propias condiciones. Pero ¿saben una cosa que así tratamos de hacerle a Dios? Sí, Señor, pero, ¿qué día? ¿Qué día es el más agradable para ustedes? Sábado, pero el sábado ni me molestes, ¿eh? No, ¿cómo va a ser? El segundo principio es este. Dios pide que quitemos, que quebremos, que destruyamos, que derroquemos, que arranquemos totalmente todo aquello que ocupa el lugar de Dios en nuestras vidas. Eso no es opcional, eso es algo que Dios exige. Tú no puedes servir a Dios y servir a otro. Tú no puedes decir que Dios es tu Señor y tener otro amo. No se puede. Ahora, miren lo siguiente, nosotros ya conocemos la historia, pero léanla conmigo, ¿ok? Entonces,
Aconteció que la misma noche, ya leímos el verso, y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco en el lugar conveniente. Y toma el segundo toro, sacrifícalo en el holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces, verso 27, escuchen. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. O sea, ¿están leyendo conmigo? E hizo, o sea, él fue obediente, obedeció. Mas temiendo hacerlo de día, por la familia de su padre, por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Verso 28. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, pregunto, ¿quiénes eran los de esa ciudad? Judíos. Pero escuchen lo que sucedió. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado. ¿Sabes por qué se dieron cuenta? Por 2 cosas. Porque iban a adorarlo y ya no estaba. Estamos hablando del pueblo de Dios. ¿Escucharon? El pueblo de Dios. Y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Les hablo solo un poquito acerca de esto. Esto era lo que sucedía. Era como un palo, como una especie de un árbol que estaba junto al Dios. ¿Saben esa idea que la gente tiene de los dioses? Todo lo que hay en el paganismo viene en este mismo contexto, de que debe de haber un Dios hombre y un Dios mujer. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que estas dos deidades siempre estaban juntas. Estaba Baal y estaba Acera. ¿Ok? Y estos hombres se dieron cuenta, ¿dónde es? Pero todavía peor, todavía crítico. No solamente estaba dentro de la ciudad, sino en la casa de quién estaba. Ahora entienden el principio. ¿Saben dónde se comienza a derribar toda idolatría? En la casa. Porque ahí es donde a veces podemos tener nuestros baales y nuestras aceras. Acera. Ahí está. Ahí estaba en la casa de papi. Lo que sucedía es que en ese contexto, en el contexto que estaba ahí, es muy diferente al de nosotros. Los hijos que se casaban vivían alrededor de la misma familia. ¿Me entienden? Entonces, como vivían, hacían su casita aquí el papá y los tenía aquí su casa. Al otro lado ya hacían la del hijo, la del otro, y del otro, y ahí iban haciendo, y ahí iban juntos. Pero todo estaba ahí. Fíjense que no le dijo que derribara todos los altares de Baal que había, porque no nada más era el único. Él dijo, comienza en tu casa. Porque a veces nosotros queremos ser buenos para andar atando diablos por allá afuera, ¿no? Pero en la casa, ahí es donde comienza el problema. Y ahí es donde tenemos que entender y pedirle a Dios sabiduría, porque puede ser que hay cosas que están siendo deshonra y desagradables ante los ojos de Dios. Sí saben que donde nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros vivimos, porque Dios vive dentro de nosotros, nosotros llevamos la presencia de Dios. Entonces su presencia está ¿dónde? En la casa. ¿Cierto? Ahora piensen en esto. Y esto es importante poder entender. Si pusiéramos aquí en nuestro teléfono y lo proyectáramos en esa pantalla, lo que vemos, ¿te atreverías a verlo aquí? Pero ¿saben una cosa? Pero sí lo hacemos en la casa. Sí lo hacemos en nuestro auto. Por una sencilla razón, porque no hemos entendido que la misma santidad que se pide para este lugar es la misma santidad que Dios pide de nosotros en nuestro propio cuerpo. ¿Entienden el punto? Sigo leyendo. ¿Ok?
Por la mañana me quedé, ¿verdad? ¿Qué verso? Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en el holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, inquiriendo, les dijeron, Gedeón. Pues claro, se llevó 10, nunca faltó un chismoso, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque llevó a 10 y más de alguno lo delató. Y dijo, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros contra Baal? O sea, ¿ustedes lo van a defender a Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. O sea, ¿alguien va a pelear por él? ¿Alguien va a dar la cara? Que muera hoy. Y si es un Dios, pues que contienda por sí mismo con el que derribó su altar, ¿no? Aquel día, Gedeón fue llamado Jerubbaal. Más adelante ya vas a escuchar más este nombre y ya no va a aparecer mucho el nombre Gedeón, sino Jerubbaal, el que pelea, que pelee Baal contra él, por cuanto derribó su altar. ¿Todo está bien, no? Fue obediente. Pero escuchen el siguiente principio que está en el verso 33. Pero todos los madianitas, amalecitas y los del oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. ¿Sabe lo que me está diciendo eso? Aquí hay un principio muy importante. Porque nosotros podemos caminar en obediencia a Dios. Y nosotros podemos ser obedientes a lo que Dios nos dice. Y tenemos que aprender este principio porque esto no es opcional, hermanos. ¿Saben de qué principio vamos a hablar esta mañana? De que cuando Dios llama, el llamado de Dios implica ser parte de una batalla espiritual. ¿Me están siguiendo? No, esto es bien importante que lo entendamos. Porque es inevitable cuando nosotros obedecemos las instrucciones de Dios. El enemigo se alborota. ¿Saben por qué? Porque la vida cristiana es una batalla. ¿Qué es lo que me estás queriendo decir? Que este principio es muy importante saberlo. ¿Por qué? Porque los ataques y la oposición son inevitables. ¿Me están escuchando? O sea, Gedeón está haciendo lo que Dios le dice y en ese momento se juntan todos, hermano. Todos los enemigos. ¿Por qué? Por una siguiente razón. Porque las luchas espirituales son realmente la evidencia de un llamado de Dios. ¿Por qué? Porque mientras tú estés sentado, indiferente, no eres considerado un adversario del reino de las tinieblas. ¿Saben que Satanás no tiene problema con que tú estés aquí? No, porque si está afuera, pues ya sabe que es de él. Pero estoy hablando de estar aquí. Mientras tú estés sentado, mientras usted esté indiferente, no eres considerado un adversario en el reino de las tinieblas. Pero comienza a ser obediente al llamado de Dios. Comienza a vivir una vida en santidad. Comienza a caminar en obediencia a Dios. Entonces la oposición se va a levantar. ¿Por qué razón es importante entenderlo? Porque puede ser que en algún momento cuando tú comiences a poner tu mano en el arado, estás alborotando las avispas. Y Satanás sabe que tu vida consagrada a Dios,
que si tu vida se rinde a Dios, que si tu vida quitas todo aquello que ocupa el lugar de Dios y solo a Él adoras y caminas en obediencia, tú te conviertes en un enemigo. Él sabe lo que Dios puede hacer a través de tu vida. Por eso es que va a levantar oposición. Porque nosotros estamos en una lucha espiritual. Ahora, si tú no... ¿Saben cuál es el punto? El punto que normalmente nosotros pensamos en lo malo. Por supuesto que lo malo es malo, pero no hacer también lo bueno se convierte en malo. Y tú no vas a tener ningún problema. No va a haber ninguna adversidad mientras tú estés sentado e indiferente. Pero cuando escuches el llamado de Dios y camines en obediencia, los enemigos se juntan uno tras otro. El enemigo se alborota y vas a enfrentar oposición. Bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque en lugar de preocuparte, dale gloria a Dios, porque eso es una evidencia que Dios te está llamando y que estás caminando en obediencia al Señor. Porque la vida cristiana es una lucha. Desde el momento en que Dios hace una obra de salvación, la Biblia dice que ahora nosotros tenemos una lucha espiritual. ¿Y saben lo que dice la palabra del Señor? Vayan conmigo a Efesios capítulo 6, verso 5. No, 6, 11, perdón. Efesios capítulo 6, 11. Ajá. Dice la palabra del Señor: vestidos con toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos una lucha. Usted no puede salir de casa, usted no puede andar por ahí como quiera sin tenemos una lucha espiritual. Claro, estoy hablando y ya aclaré. El problema y la adversidad viene cuando tú estás obedeciendo a Dios y cuando tú estás caminando en obediencia. Cuando escuchamos el llamado de Dios y nosotros caminamos en obediencia a Dios, hermano, la oposición va a venir. Es inevitable. Entonces, por eso es que el consejo es: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No podemos salir, no podemos andar sin ponernos toda ¿qué? La armadura de Dios. Con toda la armadura. ¿Por qué? Porque estamos en una lucha constante. Y esto es importante que lo entendamos. Más sirves a Dios, más oposición va a haber. Dijo alguien: mejor ya no sirvo. Bueno, es up to you. Es cuestión tuya. Pero tienes que saber que este principio es real. Si Dios te llama y tú caminas en obediencia a ese llamado, es inevitable. ¿Sabes por qué? Porque te conviertes en un enemigo. Porque tú estás siendo un instrumento para que Dios pueda salvar a otros y sacarlos. ¿Cómo sabes si Dios puede usarte? Imagínate lo que puede provocar que una persona que antes adoraba a Satanás ahora se vuelva al reino de la luz. ¿Cómo puedes imaginarte lo que puede, el impacto que puede producir? Que tú vayas y le estés compartiendo en obediencia al Señor, estés compartiendo la palabra de Dios a uno que es líder de un dealer de drogas. Y que ese hombre, cuando sea rescatado para Cristo, ¿y tú crees que Satanás se va a quedar así de que, bueno, me lo ganaste? Pero es importante que lo sepamos, iglesia. ¿Por qué? Porque cuando venga, entonces ya sabemos que es parte de. Y por eso es que vamos a hacer lo que dice la palabra del Señor, que vamos a ponernos toda la armadura de Dios. Y por cuestión de tiempo no puedo explicarle todo, pero siga leyendo más adelante para que usted vea en qué consiste toda esta armadura. Usted y yo no podemos salir. Ustedes pueden imaginarse, hermano, no, es que no sabemos, o sea, solamente alguien que ha sido soldado y que ha estado en una pelea, en una guerra.
¿Usted cree que un soldado anda por allá de que, ay, se me olvidó el sombrero, se me olvidó el casco? ¿Sabe que si no tiene el casco, la primera que le tiren, en la mera cabeza, hermano? ¿O no es cierto? En la antigüedad tenía que ponerse, porque las flechas iban a tirárselas, y con la armadura, ¿no? Tienen sus chalecos contra balas. Usted lo mira que lo tiran. Ya lo mató, dije. Y al rato, ya estoy de nuevo. Pero es que es por eso tenemos que entender que tenemos una lucha y que no es contra carne ni contra sangre. Por eso es que necesitamos la armadura de Dios. Necesitamos estar protegidos con esa armadura que es espiritual, porque nuestra lucha no es contra personas. Cuando tú estés llevando la palabra y de repente se levanta uno y dice, no quiero que me hables, no es esa persona que se llama Juan, sino es los que están dentro de Juan. Y por eso tú ya no peleas y, sí, me tiraste la puerta, pues yo te la tiro 2 veces. No, comienzas a usar las armas que son poderosas en Cristo Jesús, las armas espirituales. Y esa persona que menos quieres por la que más oras. Y esa persona que no quiere, le sigues compartiendo la palabra hasta que un día la palabra de Dios quebrante y rompa ese corazón. Pero necesitamos saberlo. ¿Saben por qué? Porque si no vas a comenzar a servir y cuando venga el ataque y cuando vengan las cosas, entonces vas a decir, no, yo no. Tenemos que estar preparados y esta es la verdad. Amén. Ahora, sé que esta es una verdad. Y escúcheme, y no solamente no solamente si estás sirviendo. Si tú escuchaste el llamado de Dios de salvación y Dios te ha salvado, tú eres parte de esta lucha. No hay manera, perdónenme, porque no hay, es que la lucha solamente le vienen a los pastores. La lucha le va a venir a todo aquel que pasó de las tinieblas a la luz. A todo aquel hombre y mujer que ha sido rescatado por Dios. No me entienden. ¿Me entienden? No. Es que si tu vida está de que, yo qué suave me la paso. Preocúpate si realmente Dios ha hecho una obra de salvación en tu vida. Porque es inevitable que tú estés en el reino de la luz y que el enemigo diga, este es mi compa. Mira lo triste que es, ¿no? Esto creo que más ha sucedido en México, donde la gente se inventó una cosa de que los más maleantes saben que están más expuestos a la muerte, ¿no? Pero como son ahora amigos de la muerte no se los va a llevar a ellos. No, porque si la muerte es la que se los lleva y la muerte está de mi lado, se va a llevar a otros, pero no a mí. Ojalá que fuera así, pero así no es. ¿Me entienden el punto? Entonces, de la misma manera, si lo pongo en estas palabras, pero si Satanás dice, este no porque es mi compadre, entonces tú no estás en la luz. No, porque ¿a quién haces compadre? A tu amigo, a alguien cercano, a alguien que... ¿No es cierto? No, yo no he escuchado a alguien que busque a un compadre a su peor enemigo. Normalmente busca compadre su mejor amigo, ¿no es cierto? ¿Alguien alguna vez así de su niñez, no sé, en su niñez decía, y tenía un buen amigo, dice, cuando seamos grandes y nos casemos y tú tienes hijos, vamos a ser compadres? ¿No es cierto? Pero nunca alguien dijo, el más malo, mi peor enemigo, lo voy a hacer compadre. No. Entonces, si Satanás, los ataques de Satanás no vienen sobre tu vida, preocúpate. Porque significa entonces que a lo mejor no has pasado de las tinieblas a la luz.
es inevitable que no venga este conflicto. Y si viene, eso es un indicio de que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Y si tú estás sirviendo al Señor, escúchame por favor, esto es bien importante. Si tú estás sirviendo al Señor y vienen esos ataques, ¿sabes qué? Eso significa que estás siendo efectivo donde Dios te llamó. Pero también habría una preocupación. Si Dios me ha llamado y yo estoy sirviendo y no hay ningún ataque, porque puede ser que estoy siendo un siervo negligente que no está haciendo lo que Dios le dijo. Y Satanás no tiene ningún problema con esos. Porque pues, ¿qué hace? Está sentado. No, él no tiene problemas con que tú alabes a Dios, ¿sabes? Él tiene problemas cuando tú comienzas a obedecer a lo que Dios dice. Es más, espero no desanimarlos, pero tengo que decirles esta verdad. Si tú te atreves a compartir la palabra de Dios con otros, prepárate. Picaste el avispero y van a salir las avispas. Mientras tú vengas aquí, adores al Señor y te sientes y te vayas para tu casa y te duermas y vuelvas a levantarte y hagas lo mismo, no tiene ningún problema. No eres una amenaza. Porque ninguno de nosotros podía saber que en algún momento está yéndole a predicar la palabra al siguiente pastor, al siguiente misionero, a la siguiente mujer o hombre que Dios va a usar para la siguiente generación. Ninguno de nosotros podía imaginarse que a lo mejor alguno de los que están aquí o a quien tú en algún momento le compartas la palabra, Dios lo va a llamar para ir a predicar a un lugar donde por predicar la palabra lo meten a la cárcel. Pero que se tiene que ir a predicar la palabra. No sabemos a quién le estamos predicando. Por eso es que se alborota el avispero, hermanos. Porque el reino de las tinieblas entiende que hay una lucha. Y esa persona que está ahí, que la tiene Satanás, hermano, pero que en las manos de Dios, Dios se va a glorificar. Y Dios va a usar su vida para predicarle quizás a cientos o a miles de personas. Hermano, ¿usted cree que Satanás va a decir, llévatelo pues? No. ¿Y a quién va a atacar? A usted. Entonces, si esto es una realidad, entonces, ¿cómo me preparo? ¿Cómo nos preparamos para esta lucha espiritual? Para esta batalla que todos vamos a enfrentar. Lean conmigo el verso 34 ¿cómo se llama? De Jueces 6. Uy, tengo 10 minutos. Bueno, sí, 10, ¿por qué? Verso 34 le dije. Ok. Miren lo que dice la palabra del Señor. Ok. Entonces, el Espíritu de Jehová vino ¿sobre quién? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo nos preparamos para esa lucha diaria? Hermano, por el Espíritu Santo. Cuando Dios pone su Espíritu en una persona, lo capacita. ¿Para qué? Para la tarea que le ha encomendado. Zacarías capítulo 4, verso 6, se los leo yo. Tomen ahí nota, se los leo yo. Dice, llega el hombre de Dios y le dice al rey, no es con ejército y no es con fuerza que vencerás, sino con mi espíritu, dice el Señor. Hermanos, escuchen esto es una lucha espiritual. Esto no tiene que ver con nuestros argumentos ni nuestras ideas, sino que tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor. Efesios 5:18, miren lo que dice la palabra del Señor. ¿Ok? Dice lo siguiente: no os embriaguéis con vino, en el cual hay ¿qué? Antes, más bien, ser llenos. ¿De quién?
¿Qué es lo que necesitamos, hermano? Ser llenos. La única manera como podemos nosotros pasar y vivir todos los días esta lucha espiritual es siendo llenos del Espíritu Santo. Otra versión de la Biblia dice lo siguiente en cuanto a esto. Aclaro este punto. Sí me da tiempo para aclararlo. No está hablando, escuchen esto, no está hablando del bautismo del Espíritu Santo y no está hablando de la llenura del Espíritu Santo. Porque eso lo recibes cuando tú vienes a Cristo. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Camina guiado por el Espíritu Santo. No hagamos absolutamente nada. Ese ser llenos, hermano, es un mandato. No es opcional. Vivir guiados por la influencia del Espíritu Santo no es opcional. Porque ¿sabes qué? Porque el enemigo está allá afuera esperando en qué momento nos descuidamos para cortarnos la cabeza. Varones, necesitamos aprender a caminar guiados por el Espíritu Santo, que es lo mismo. Porque sabes que a la vuelta de la esquina está una muchacha que te va a sonreír y te va a cerrar el ojo. Y si no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, vamos a ser atrapados por ese guiño de ojo. Y nuestro corazón va a empezar a albergar sentimientos impropios y cuando menos te dé cuenta, ¡pum! Señor, ¿qué hago? Cada día debemos de comenzar, hermano, pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude. Jesús oró y dijo, cuando ustedes oren, pídanle al Padre que nos guarde, que nos libre de toda tentación. ¿Por qué? Porque a la verdad el Espíritu está presto, pero nosotros también tenemos una lucha con nuestra propia carne, con nuestra vieja naturaleza. Nosotros tenemos, no sé cómo se llama esto, pero dicen que cuando a una persona le pueden amputar un pie y de repente todavía siente como que lo tiene el pie, le duele el pie y ya no lo tiene. Que eso se llama memoria, ¿qué? ¿Cómo? Entonces nosotros que fuimos alcanzados por Cristo, todavía tenemos una memoria de esas fantasmas de la vieja naturaleza y de repente nos vienen unos ataques, hermano. Y que de repente usted está caminando en el Señor y de repente usted, hasta yo me sorprendo de... Nunca nos habíamos dado cuenta, a ver si lo pongo de esta manera, nunca nos habíamos dado cuenta cuán horribles éramos sin Cristo. Estoy hablando en el sentido, no, también físico, hermano. Porque si usted me hubiera conocido sin Cristo, con unos pelos por aquí así como, no hombre, hasta me hubiera dicho, ¿sí me entiende? Ay, nanita, y me hago un lado, ¿no? No ves a una persona y tú dices, ay. Pues no sé si sea o no sea, pero por la pinta, usted dice, mejor me hago un lado, que pase. Pero más todavía, éramos horribles, espiritualmente hablando. Éramos horribles, emocionalmente hablando. Yo no sé si alguna vez usted ha mirado esto. En algún momento abrir por ahí el álbum de fotos que está escondido y ver una foto de antes de Cristo y uno dice, ay, bendito Dios. Ay, nanita, dijo alguien, ¿verdad? Dijo, ay, soy yo. Porque ha pasado tanto tiempo y uno de repente dice, ¿y quién sería este hombre? Ay, soy yo, dijo alguien. ¿Se parece a mí? No, pero no puede ser. Bueno, sí, hermanos. Éramos horribles, con un corazón malvado, con un corazón perverso, pero que por su bendita gracia nos salvó. Pero ese todavía sigue por ahí a veces dando vueltas, hermano. Y tenemos que cuidarnos. Por eso necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu, dice otra versión de la Biblia. ¿Por qué? Porque solamente Él nos puede guiar.
y nos puede enseñar. Y sabes que el Espíritu Santo puede obrar de tal manera que te puede guiar y poner en algún pensamiento, algún sentimiento. Y tú dices, vete para otro lado. No pases por ahí. Y algunas veces aún, aunque nosotros somos tercos y no queremos, de repente el Señor, ay, ¿por qué me fui para acá? Y anda maldiciendo uno y dice, muchacho, si te hubieras ido por allá, ahí quedas. Y Dios en su bendita gracia nos guía. Imaginen lo que va a hacer si caminamos todos los días en el Espíritu. El Señor te puede dar, escuchen bien, y termino con esto, el Señor te puede dar encuentros y te puede guiar y decirte el Señor, es que nosotros leemos la Biblia y uno dice, esos son cuentos. No, son cuentos para el que no camina en el Espíritu, pero para el que es guiado por el Espíritu Santo, el Señor te puede decir, ve ahora ya. Ve y vas a encontrar a una persona y le vas a hablar. Yo te mando a que vayas a. Y podemos ver lo glorioso que Dios puede hacer en la vida de uno. Porque nuestra lucha, escuchen, es espiritual. Y cuando le predicamos a una persona que está en las tinieblas, Dios puede hacer la obra de sacarlo de las tinieblas y traerlo a la luz. Y nosotros sabemos lo que sucede cuando una persona es pasada de un reino a otro. La vida es transformada. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero necesitamos saber que cuando nosotros decidimos caminar en obediencia, entramos a una lucha. No es si quieres, no es si a mejor, no, entramos a la lucha. Por eso tenemos que ponernos toda la armadura de Dios y necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo. Solo así podremos ser vencedores. Amén. Si vienen luchas, compártanos para que podamos orar los unos por los otros. Pero y ahora ya vas a saber y no me vas a poder decir, ay pastor, ¿y por qué me están viniendo? Porque le voy a decir una palabra, bienvenido. ¿Sí me entienden? Porque ahora ya sabemos. Y cuanto más decidas obedecer a Dios, las luchas van a ser. Exacto. ¿Saben cómo termina el libro de Gedeón, la historia de Gedeón? Lo que le prometió al principio, tú los vencerás como a un solo hombre. ¿Saben por qué? Porque la victoria ya está ganada. Lo único que nosotros tenemos que hacer es caminar en obediencia a Dios. Nuestra victoria ya está ganada. ¿Saben dónde la ganó? En la cruz.